Julia, una niña de 11 años, seguía avanzando descalza, como si el ardor en sus pies no existiera. Su piel negra brillaba con gotas de sudor que resbalaban por su rostro, y sus rizos oscuros estaban recogidos torpemente, cayendo aquí y allá con el viento. Llevaba una ropa desgastada y sucia, pero lo que más llamaba la atención era su mirada, cansada y decidida, como si ya hubiera cargado con un peso demasiado grande para alguien tan joven. Llegó hasta la puerta del restaurante La Estrella, un lugar pequeño pero acogedor, con mesas de madera pulida y una fachada pintada de colores cálidos que parecía invitar a cualquiera a entrar. Desde el interior, llegaba un aroma tentador de especias y mariscos, y el sonido de las risas y conversaciones se mezclaba con la música suave de un guitarrista que tocaba en el rincón. Julia se detuvo por un instante, insegura, pero no tenía otra opción. Respiró hondo, apretó los puños y cruzó el umbral. Antonio, un camarero alto de piel morena y ojos bondadosos, organizaba unos menús cerca de la entrada. Al ver a Julia, frunció el ceño, sorprendido por su presencia. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó con curiosidad, aunque su voz no sonaba dura. Julia lo miró fijamente, sin miedo, y respondió con firmeza. Necesito trabajo, lo que sea. Puedo limpiar, lavar platos, cargar cosas. Solo quiero comida. Antonio parpadeó, desconcertado. No era común que una niña de su edad pidiera trabajo en lugar de limosnas. Observó sus pies descalzos, su ropa raída y, finalmente, sus ojos. Había algo en ellos, un brillo especial, una determinación que no dejaba lugar a dudas. «Espera aquí», dijo finalmente Antonio. «Voy a buscar al señor Mendoza». Señaló una silla junto a la entrada, y Julia se sentó, recogiendo los pies bajo el asiento para evitar las miradas de los clientes que entraban y salían. Mientras esperaba, su estómago rugió al percibir el aroma de los platos que pasaban por delante de ella. Miró a su alrededor, observando las mesas llenas de familias y amigos que charlaban y reían sin preocupaciones. Por un instante, imaginó cómo sería estar sentada allí con su madre, disfrutando de una comida, en lugar de luchar por sobrevivir. Carlos Mendoza apareció poco después. Era un hombre de unos 40 años, con una presencia fuerte y segura. Su bigote estaba perfectamente arreglado y sus ojos oscuros observaban todo con atención. Carlos era conocido en Cartagena como un hombre exigente y serio, aunque justo. Había construido La Estrella con años de trabajo duro y no solía tomar decisiones a la ligera. Cuando vio a Julia, se detuvo por un momento, examinándola con curiosidad. «¿Qué quieres aquí, niña?», preguntó, su voz grave, aunque sin dureza. Julia no apartó la mirada. Su voz salió firme, clara, como si supiera que aquel momento definiría su futuro. «Una oportunidad, señor. No estoy pidiendo limosna. Quiero trabajar. Necesito comida. Mi madre está en el hospital y yo solo quiero ayudarla». Carlos cruzó los brazos. La miró en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Había algo en esa niña que lo desconcertaba. No era común ver a alguien tan joven hablando con tanta convicción, con tanta dignidad, a pesar de las circunstancias. «¿Y qué sabes hacer?», preguntó finalmente, todavía escéptico. Julia pensó por un instante. No sabía limpiar ni cocinar como un adulto, pero tenía algo que llevaba dentro y que nunca había mostrado del todo al mundo. Respiró profundamente y, con una voz suave pero segura, respondió. «Sé cantar». Carlos levantó una ceja, sorprendido. No era la respuesta que esperaba. Dudó por un momento, pero algo en la manera en que lo dijo le hizo querer creerle. «Está bien, te daré una oportunidad», dijo finalmente. «Esta noche cantarás para mis clientes. Si les gusta, puedes venir aquí siempre que quieras para comer, pero solo si les gusta». Los ojos de Julia se iluminaron con un pequeño destello de esperanza. Su sonrisa fue tímida, pero sincera. «Gracias, señor. Prometo que no los decepcionaré». Antonio miró a Carlos, desconcertado por la decisión, pero no dijo nada. Llevó a Julia a la parte trasera del restaurante, donde le dio un vaso de agua y un plato de sopa caliente. Mientras ella comía con hambre contenida, Antonio organizó el pequeño escenario donde, más tarde, Julia tendría que presentarse. «¿Estás segura de esto?», preguntó Antonio, sin poder ocultar su duda. «¿De verdad sabes cantar?». Julia dejó la cuchara por un momento y lo miró con firmeza. «Lo sé. No sé si será suficiente, pero haré todo lo que pueda». Había tanta determinación en sus palabras que Antonio no pudo evitar creerle, aunque todavía no entendía por qué. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de Cartagena con tonos anaranjados y rosados. El restaurante La Estrella empezó a llenarse poco a poco, con turistas y lugareños que llegaban a disfrutar de una buena cena.
Las mesas se llenaban de conversaciones animadas mientras el músico residente tocaba su última pieza antes de ceder el escenario. Julia esperaba en los bastidores. Sentía como su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que aquella era su única oportunidad, su única puerta abierta en un mundo que siempre parecía cerrado para ella. Cerró los ojos un instante y murmuró una oración silenciosa. Finalmente, Antonio hizo una señal y ella salió. El murmullo del restaurante comenzó a disminuir a medida que los clientes notaron a la niña pequeña subiendo al escenario improvisado. Julia tomó aire, levantó el micrófono con manos temblorosas y, en medio de aquella expectativa silenciosa, comenzó a cantar. La voz de Julia aún flotaba en el aire cuando el último acorde de su canción se desvaneció. Por un instante, el restaurante La Estrella quedó en completo silencio, como si cada persona allí estuviera atrapada en un hechizo. Luego, las primeras palmas comenzaron a sonar tímidamente hasta convertirse en un aplauso ensordecedor que llenó el lugar. Julia bajó lentamente el micrófono, sus manos todavía temblaban, pero su mirada irradiaba algo nuevo, esperanza. Antonio, que había observado todo desde un rincón, sintió un nudo en la garganta. No esperaba que la niña tuviera una voz así. No era solo dulce, era profunda, llena de emoción, como si cada palabra que cantaba contara una historia que nadie había escuchado antes. Julia no era solo una niña cantando, era una artista en formación. Impresionante, murmuró Antonio para sí mismo, asintiendo con orgullo. Desde una mesa al fondo del restaurante, Carlos Mendoza había estado observando todo con una mezcla de sorpresa y asombro. El empresario, acostumbrado a manejar cada aspecto de su restaurante con un cálculo preciso, se encontró por primera vez sin palabras. Cuando Antonio le habló sobre la niña que había llegado a pedir trabajo, Carlos no había esperado nada especial. Quizás una voz infantil desafinada, una actuación inocente y poco profesional. Pero lo que escuchó fue algo más, una voz capaz de silenciar el ruido, de transformar el ambiente con una fuerza que pocos artistas profesionales lograban. Carlos se levantó de su asiento y caminó hasta el pequeño escenario donde Julia esperaba de pie, nerviosa. Los aplausos continuaban, pero poco a poco comenzaron a apagarse cuando el dueño del restaurante hizo un gesto con la mano. Julia lo miró con cierta incertidumbre mientras él se acercaba. «Así que sabes cantar de verdad, ¿eh?», dijo Carlos, con un tono más suave de lo habitual. Julia asintió lentamente, sus dedos aún aferrados al micrófono. «Sí, señor. Hice lo mejor que pude». Carlos no pudo evitar una pequeña sonrisa. Aquella respuesta simple, sincera, tenía una fuerza especial. Observó a la niña por un momento más, notando la manera en que su postura, a pesar del nerviosismo, seguía siendo firme y decidida. «Ven conmigo», dijo finalmente, con un tono de autoridad. Julia lo siguió fuera del escenario, bajando los pequeños escalones mientras los clientes murmuraban entre ellos, claramente conmovidos por la actuación de la niña. Antonio los miró pasar y decidió seguirlos de cerca. Carlos llevó a Julia hasta una pequeña oficina en la parte trasera del restaurante, donde las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas de Cartagena y diplomas del negocio. Había un escritorio de madera desgastado y una silla grande de cuero detrás de él. Carlos se sentó y señaló una silla enfrente para que Julia tomara asiento. Antonio se quedó de pie cerca de la puerta, cruzando los brazos con una expresión cautelosa. «¿Cómo es que una niña como tú tiene esa voz?», preguntó Carlos, inclinándose hacia adelante. No era una pregunta de desconfianza, sino de genuina curiosidad. Julia bajó la mirada por un momento, sus dedos jugueteando con el borde de su camisa. Finalmente, respondió: «Mi madre solía cantarme cuando era pequeña. Siempre decía que la música cura el alma, incluso cuando todo lo demás va mal. Desde que ella se enfermó, canto para recordarla». Carlos sintió un pequeño golpe en el pecho con esas palabras. Había una honestidad brutal en lo que decía la niña, una verdad que trascendía su edad. Antonio también pareció sorprendido y, por un momento, el silencio llenó la pequeña oficina. «¿Dónde está tu madre ahora?», continuó Carlos, su voz más baja. «En el hospital», respondió Julia. «Está muy enferma, pero yo no tengo cómo ayudarla. No tenemos dinero. Yo solo quería trabajar para conseguir comida y algo que pudiera llevarle». Antonio tragó saliva, desviando la mirada hacia el suelo. Carlos, por su parte, se reclinó en la silla, dejando escapar un suspiro profundo. Aquella situación era complicada. Sabía que no podía hacerse cargo de todos los problemas del mundo, pero también sabía que la voz de Julia era algo especial. Algo que podría cambiarlo todo. «Escucha, niña», dijo Carlos finalmente, con seriedad. «No puedo darte un trabajo formal aquí porque eres demasiado joven.
Pero te propongo esto, vendrás todas las noches y cantarás en el restaurante. A cambio, tendrás comida y si haces un buen trabajo, puedo darte algo más para tu madre. Los ojos de Julia se iluminaron de inmediato, aunque intentó no mostrar demasiada emoción. Su instinto le decía que debía mantener la calma, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. ¿De verdad, señor? ¿Me dejará cantar aquí? ¿Tienes talento, Julia?, respondió Carlos, inclinándose hacia adelante. La música no es solo ruido, es algo que transforma el ambiente, las personas. Y esta noche lo hiciste. La gente no paraba de mirarte, de escucharte. Eso no es fácil. Julia asintió con fuerza, su corazón latiendo rápido en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien creía en ella, que alguien le ofrecía una oportunidad real. Gracias, señor. Prometo que no lo decepcionaré. Carlos sonrió ligeramente, aunque su expresión seguía siendo seria. No me decepciones, niña. Antonio, dijo, girándose hacia el camarero, encárgate de que ella esté lista cada noche antes de cantar. Y dale algo de comer antes de que se vaya. Antonio asintió, mirándola con una sonrisa cálida. Vamos, Julia. Te llevaré algo a la cocina. Mientras salían de la oficina, Julia sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que aquella era su oportunidad, pero también entendía que debía dar lo mejor de sí misma. Cada noche en La Estrella sería una prueba, una nueva batalla, y ella no pensaba fallar. Antonio la guió hacia la cocina, donde le sirvieron un plato de arroz con pollo y plátano frito. Mientras comía con hambre contenida, Antonio se sentó a su lado. «Lo hiciste bien, niña», dijo con una sonrisa. «Tienes algo especial». Julia levantó la mirada, sus labios curvándose en una sonrisa sincera. «Gracias. Solo espero que mi madre también pueda escucharme algún día». Antonio no respondió, pero su corazón se sintió más ligero al ver la fuerza en los ojos de aquella niña. Sabía que aquella no era solo la historia de una cantante, era la historia de alguien que, a pesar de todo, no había perdido la esperanza. Esa noche, el restaurante La Estrella brillaba con una energía especial. Las luces cálidas iluminaban las mesas repletas de clientes, mientras las risas y conversaciones llenaban el aire. Desde la cocina llegaban los aromas de los platos típicos, pescado fresco, arroz con coco y las especias que hacían del restaurante un lugar especial en Cartagena. Sin embargo, algo diferente parecía flotar en el ambiente, una expectativa silenciosa que todos compartían sin saberlo. Julia estaba detrás de las cortinas del pequeño escenario improvisado. Vestía la misma ropa gastada con la que había llegado, pero Antonio le había ayudado a lavarse la cara y acomodar un poco su cabello. Aunque su apariencia seguía siendo humilde, su expresión había cambiado. Había un brillo en sus ojos, una chispa de determinación que la hacía parecer más grande de lo que era. «Respira, Julia. Solo canta como lo hiciste antes. Todo saldrá bien», dijo Antonio, inclinándose hacia ella con una sonrisa tranquilizadora. «¿Y si no les gusta?», preguntó ella, apretando los puños para evitar que sus manos temblaran. Antonio negó con la cabeza. «No pienses en eso. Solo canta con el corazón. Lo demás se resolverá solo». Julia asintió, aunque su corazón latía con fuerza en el pecho. Desde detrás de las cortinas, podía escuchar el murmullo creciente de los clientes. Algunos ya sabían que algo especial ocurriría esa noche. Carlos había mencionado discretamente que habría una sorpresa y eso había generado curiosidad entre los asistentes. Carlos estaba sentado en una mesa al fondo del restaurante, con los brazos cruzados y una expresión seria. Observaba el escenario con atención, como si estuviera evaluando cada detalle antes de que la niña saliera a escena. Había algo en Julia que lo intrigaba profundamente, algo que iba más allá de su voz. Quizás era su fuerza, esa capacidad de enfrentarse al mundo sin pedir compasión. Fuera lo que fuera, Carlos sabía que aquella noche sería decisiva no solo para la niña, sino también para el futuro de su restaurante. Cuando el guitarrista residente terminó su última pieza, el restaurante quedó en silencio por un instante. Carlos se puso de pie y caminó hasta el escenario, llamando la atención de todos. «Buenas noches, damas y caballeros. Gracias por acompañarnos una vez más en La Estrella. Esta noche tenemos algo diferente, algo que espero que disfruten tanto como yo. Quiero presentarles a alguien muy especial, alguien que estoy seguro tocará sus corazones como tocó el mío». Carlos hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la audiencia, y luego continuó. «Con ustedes, Julia». Un suave murmullo recorrió el restaurante mientras las cortinas se abrían y la pequeña figura de Julia aparecía en el escenario. Algunos clientes intercambiaron miradas curiosas, mientras otros parecían sorprendidos al ver a una niña tan joven allí. Julia,
Por su parte, se sentía como si sus piernas fueran de gelatina. Pero entonces recordó las palabras de Antonio, canta con el corazón. Tomó aire, cerró los ojos por un momento y se acercó al micrófono. El silencio en el restaurante era absoluto, todos estaban atentos, esperando. Julia abrió los ojos, miró al público y comenzó a cantar. La primera nota salió temblorosa, pero a medida que avanzaba en la canción, su voz fue ganando fuerza. Era una canción que ella misma había inventado, una melodía simple pero llena de emoción. Sus palabras hablaban de la pérdida, de la esperanza y del deseo de encontrar un lugar en el mundo. Era su historia, contada a través de cada nota y cada verso. Poco a poco, el ambiente del restaurante cambió. Los murmullos cesaron por completo y los clientes dejaron de hablar y comer para escucharla. La voz de Julia parecía llenar cada rincón del lugar, envolviendo a todos en una especie de magia que nadie podía explicar. Incluso los cocineros, que normalmente no prestaban atención a lo que ocurría en el salón, se detuvieron en sus tareas para escuchar desde la puerta de la cocina. Antonio, que observaba desde un lado del escenario, sintió un nudo en la garganta. Sabía que Julia tenía talento, pero no esperaba que su actuación tuviera ese impacto. Miró hacia Carlos, quien seguía sentado al fondo del restaurante, con los brazos cruzados y una expresión que no revelaba nada. Pero Antonio sabía que algo en el dueño del restaurante también había cambiado. Cuando Julia cantó la última nota, el silencio se extendió por un segundo que pareció eterno. Ella bajó el micrófono, su corazón latiendo con fuerza, y miró al público. Por un instante, pensó que quizás no había sido suficiente, que no había logrado lo que esperaba. Pero entonces, las primeras palmas comenzaron a sonar. El aplauso creció rápidamente, convirtiéndose en una ovación que llenó el restaurante. Algunas personas se pusieron de pie, aplaudiendo con entusiasmo, mientras otras silbaban y gritaban elogios. Julia sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero las contuvo. No quería parecer débil, no después de todo lo que había hecho para llegar allí. Carlos se puso de pie lentamente, mirando a la niña con una leve sonrisa. Aplaudió 2 veces, de forma pausada, pero sus ojos brillaban con algo que no mostraba con frecuencia, admiración. Julia salió del escenario con pasos temblorosos y Antonio la recibió con una gran sonrisa. «Lo hiciste, Julia. Sabía que podrías hacerlo». Ella lo miró, todavía sin palabras, y luego dejó escapar una pequeña risa nerviosa. «¿De verdad fue tan bueno?» Antonio asintió, riendo. «Escucha a esa gente. Creo que tienes tu respuesta». Desde el fondo del restaurante, Carlos caminó hasta ellos. Su expresión seguía siendo seria, pero cuando se acercó a Julia, colocó una mano en su hombro. «Buen trabajo, niña. Lo que hiciste esta noche fue especial. Quiero que vuelvas mañana, y cada noche después de eso». Julia lo miró, sorprendida. «¿En serio, señor?» Carlos asintió. «Tienes talento, pero más que eso, tienes algo que no se puede enseñar. Sigue trabajando así, y veremos hasta dónde puedes llegar». Julia asintió, su sonrisa creciendo poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado algo más que comida o refugio. Había encontrado un propósito. Esa noche, mientras el restaurante volvía a la normalidad y los clientes seguían comentando sobre la actuación, Julia se sentó en una esquina de la cocina con un plato de comida caliente. Antonio se unió a ella mientras el sonido lejano de los aplausos todavía resonaba en sus oídos. Era solo el comienzo, pero ambos sabían que algo especial había nacido en La Estrella esa noche. El restaurante La Estrella estaba eufórico tras la actuación de Julia. Los aplausos habían cesado, pero el eco de las conversaciones animadas llenaba el aire. Los clientes no podían dejar de hablar de la niña que, con tan solo una canción, había transformado la atmósfera del lugar. «Es increíble que tenga tanto talento a esa edad», dijo una mujer mayor, inclinándose hacia su acompañante. «Esa voz no solo es hermosa, es como si contara una historia», respondió el hombre, dejando su tenedor sobre el plato y mirando hacia el escenario vacío. Mientras tanto, un grupo de turistas se dirigía a Antonio para pedir más información sobre Julia. «¿Es una artista local?», preguntó uno de ellos, sacando su teléfono como si quisiera buscar información. Antonio negó con la cabeza y sonrió. «No, no es una artista profesional. Bueno, es una historia larga». En la cocina, Julia terminaba su plato de comida, todavía procesando todo lo que había sucedido. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención, y aunque se sentía feliz, también estaba abrumada. Antonio, que seguía cerca de ella, le pasó un vaso de agua. «Escuché a algunos clientes preguntar por ti. Creo que te has convertido en el tema de conversación de la noche». Julia levantó la mirada, sorprendida.
¿De verdad? Sí. Les dejaste impresionados, Julia. Y no solo con tu voz. Hay algo en ti, algo en la forma en que cantas. Es como si pudieran sentir lo que llevas dentro, respondió Antonio, inclinándose ligeramente hacia ella. Julia sonrió timidamente. Solo canté lo que siento. No sabía que eso era tan importante. Antonio negó con la cabeza. Es más que importante. Es lo que hace que la gente te recuerde. En la sala, Carlos Mendoza se movía de mesa en mesa, conversando con los clientes como solía hacer. Sin embargo, esa noche, las preguntas eran diferentes. En lugar de alabar los platos o la atmósfera del lugar, todos querían saber más sobre la niña que había cantado. Carlos, esa niña, Julia, ¿es parte del equipo?, preguntó un cliente habitual mientras levantaba su copa. Carlos sonrió ligeramente, algo raro en él. Es una nueva incorporación. Una artista prometedora. Deberías mantenerla aquí, Carlos. Creo que hoy la estrella encontró algo único, dijo otro cliente, levantando su copa en señal de aprobación. Carlos asintió, agradeciendo los comentarios, pero en su interior sentía algo diferente. Sabía que Julia no era solo una artista prometedora. Había algo más profundo en ella, algo que iba más allá de su voz. Era su historia, su fuerza, lo que hacía que cada palabra que cantaba tocara las fibras más sensibles de las personas. Más tarde esa noche, cuando los últimos clientes se preparaban para irse, Carlos encontró a Julia en la cocina. Ella estaba ayudando a uno de los cocineros a recoger los utensilios, algo que nadie le había pedido que hiciera, pero que hacía por iniciativa propia. Julia, ven conmigo un momento, dijo Carlos, apoyándose en el marco de la puerta. Julia dejó el paño que tenía en las manos y lo siguió hasta la sala principal, que ya estaba casi vacía. Se sentaron en una de las mesas junto a la ventana, desde donde se podían ver las calles tranquilas de Cartagena iluminadas por las luces cálidas de los faroles. Hiciste un gran trabajo esta noche, comenzó Carlos, con un tono más suave de lo habitual. Los clientes estaban impresionados. Incluso yo lo estaba. Julia lo miró con cautela. ¿Eso significa que puedo volver mañana? Carlos sonrió ligeramente. Significa que quiero que vuelvas todas las noches. Este lugar necesita algo como lo que tú tienes, Julia. Ella bajó la mirada por un momento, procesando sus palabras. Gracias, señor. No sabe lo importante que es esto para mí. Lo sé, respondió Carlos, inclinándose hacia adelante. Pero quiero que entiendas algo. Cantar aquí no es solo una oportunidad para ti. También es una oportunidad para este lugar. Tu música cambia el ambiente, hace que las personas se sientan diferentes. Eso es algo que ni la mejor comida puede lograr. Julia asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Haré mi mejor esfuerzo. Prometo que no lo decepcionaré. Carlos asintió, satisfecho. No tengo dudas de que lo harás. Ahora ve a descansar. Te quiero aquí temprano mañana. Mientras Julia salía del restaurante y caminaba por las calles silenciosas hacia el pequeño albergue donde se estaba quedando, no podía evitar pensar en lo que había pasado ese día. Había llegado a la estrella buscando comida, y ahora tenía algo que nunca había imaginado, un lugar donde podía ser escuchada, donde podía ser ella misma. Pero también sabía que ese era solo el comienzo. Su madre seguía en el hospital y las cuentas continuaban acumulándose. Aunque había encontrado un rayo de esperanza, todavía había mucho por lo que luchar. Al día siguiente, Julia regresó a la estrella más temprano de lo esperado. Estaba decidida a demostrar que Carlos no se había equivocado al darle una oportunidad. Antonio la recibió con una sonrisa y le ayudó a prepararse para la noche. Esta vez, no había nerviosismo en ella, solo determinación. Cuando la sala volvió a llenarse de clientes esa noche, Julia subió al escenario con una confianza renovada. Al tomar el micrófono, ya no era la niña tímida que había llegado descalza y con hambre. Era una artista en formación, lista para dejar su marca en el mundo. Y cuando comenzó a cantar, el restaurante La Estrella, una vez más, se transformó. La rutina en La Estrella había cambiado desde la llegada de Julia. Cada noche, la pequeña artista subía al escenario con una confianza que crecía a pasos agigantados. Su voz, ahora más segura y afinada, se había convertido en el alma del restaurante. Los clientes no solo llegaban por la comida, sino también por la emoción que Julia despertaba en cada presentación. Antonio, que había sido el primero en darle una oportunidad, no podía evitar sentirse protector con ella. Después de todo, había algo en Julia que lo conmovía profundamente. Él también había conocido tiempos difíciles en su infancia y veía en la niña una fortaleza que le recordaba sus propios años de lucha. ¿Cómo te sientes, Julia?, le preguntó una noche mientras ella esperaba entre bastidores antes de subir al escenario.
Bien, respondió ella, ajustándose la camiseta que llevaba puesta. Aunque, a veces me pregunto si realmente estoy haciendo una diferencia. Antonio se inclinó hacia ella con una sonrisa comprensiva. Créeme, lo estás haciendo. Mira las caras de la gente cuando cantas. No es solo admiración, es algo más profundo. Les estás dando algo que no encuentran en ningún otro lugar. Julia asintió, aunque aún había cierta inseguridad en sus ojos. Era difícil para ella imaginar que su voz tuviera ese tipo de impacto. Para ella, cantar era una forma de sobrevivir, de expresar lo que sentía, pero no había pensado en cómo eso podía cambiar a otros. A medida que pasaban los días, Antonio comenzó a pasar más tiempo con Julia. Después de las noches de trabajo, la acompañaba hasta el albergue donde se alojaba, asegurándose de que llegara a salvo. Durante esos paseos, hablaban de todo, de la vida en Cartagena, de los sueños que ambos habían tenido y de las dificultades que enfrentaban. Una noche, mientras caminaban por las calles tranquilas, Julia le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Antonio, ¿tú siempre quisiste trabajar en un restaurante?» Él soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. «No, la verdad no. Cuando era pequeño, soñaba con ser músico. Mi padre tocaba la guitarra y yo quería seguir sus pasos». «¿Y por qué no lo hiciste?», preguntó Julia, con genuina curiosidad. Antonio tardó un momento en responder, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «La vida a veces no te da las oportunidades que esperas. Tuve que trabajar desde muy joven para ayudar a mi familia. Y bueno, aquí estoy». Julia lo miró con seriedad. «Pero todavía puedes hacerlo. Todavía puedes tocar la guitarra y hacer música». Antonio sonrió con tristeza. «Tal vez, pero ahora lo importante es ayudarte a ti, Julia. Tú tienes un talento especial, algo que no puedes dejar ir». Las palabras de Antonio resonaron en Julia mientras seguían caminando. Había algo en su voz, una mezcla de orgullo y sacrificio, que la hizo prometerse a sí misma no defraudarlo. Antonio no solo era su amigo, se había convertido en una figura casi paterna, alguien que creía en ella incluso cuando ella misma dudaba. Durante las siguientes semanas, la relación entre Antonio y Julia se fortaleció aún más. Él la ayudaba a elegir canciones, le daba consejos sobre cómo conectar con el público y, sobre todo, se aseguraba de que siempre tuviera algo para comer antes de cada actuación. Por su parte, Julia comenzó a abrirse más con él. Una noche, después de una presentación particularmente emotiva, decidió compartir algo que había guardado en silencio durante mucho tiempo. «Antonio, ¿sabes por qué canto esa canción?», preguntó mientras ambos recogían las sillas del restaurante. Antonio dejó lo que estaba haciendo y la miró con atención. «¿Por qué?». Julia respiró hondo antes de responder. «La escribí el día que mi mamá fue llevada al hospital. Me sentí tan sola, como si el mundo entero me hubiera olvidado. Cantarla me ayudó a no rendirme». Antonio sintió un nudo en la garganta. La sinceridad de Julia era abrumadora, y en ese momento entendió por completo por qué su voz tenía ese efecto en la gente. No era solo talento, era su capacidad de transmitir todo lo que había vivido y sentido. «Eso explica mucho, Julia», dijo finalmente, con una sonrisa cálida. «Por eso tu música toca a la gente. Porque viene de un lugar real». Julia lo miró y, por primera vez, sintió que alguien realmente entendía su dolor y su lucha. Una noche, después de que los últimos clientes se hubieran ido, Antonio se sentó con Julia en una de las mesas del restaurante. La luz tenue del lugar hacía que todo pareciera más tranquilo, más íntimo. Antonio sacó una vieja guitarra que había encontrado en el almacén del restaurante y comenzó a tocar una melodía suave. «¿Sabías que la música no es solo para escucharla?», preguntó él, mientras tocaba. «¿Qué quieres decir?», respondió Julia, curiosa. Antonio sonrió. «Es para sentirla. Cierra los ojos y escucha». Julia hizo lo que le pedía, dejando que las notas llenaran el espacio a su alrededor. Era una melodía simple, pero hermosa, y por un momento se olvidó de todo, de sus preocupaciones, de sus miedos, incluso de la ausencia de su madre. Cuando Antonio terminó, Julia abrió los ojos y lo miró con una nueva comprensión. «Tienes razón. La música es como un abrazo». Antonio asintió, conmovido por su respuesta. «Y tú tienes el poder de dar ese abrazo a muchas personas, Julia. Nunca lo olvides». Esa noche, mientras caminaba de regreso al albergue, Julia sintió algo diferente. No solo estaba agradecida por la oportunidad que Carlos le había dado o por la comida que ahora tenía asegurada. Estaba agradecida por Antonio, por su apoyo constante, por las palabras de aliento y, sobre todo, por creer en ella. Él no solo le había dado un lugar donde cantar, le había dado algo mucho más valioso, la confianza de que su voz podía cambiar vidas, incluida la suya.
Una noche, después de otra actuación exitosa en La Estrella, Julia estaba sentada en un rincón de la cocina, terminando su cena. Aunque se había acostumbrado a la rutina del restaurante, seguía siendo cautelosa, especialmente cuando alguien le preguntaba sobre su pasado. Sin embargo, esa noche parecía distinta. Había algo en el aire, quizás el cansancio o la confianza que había construido con Antonio, que la llevó a hablar sobre algo que hasta entonces había guardado para sí misma. Antonio, como de costumbre, estaba cerca. Se inclinó contra la pared mientras bebía un café y miraba a Julia con una sonrisa tranquila. «Hoy lo hiciste de nuevo, Julia. Todo el mundo se quedó sin palabras cuando cantaste». Ella levantó la vista de su plato y le devolvió una pequeña sonrisa. «Gracias, creo que cada vez me siento más cómoda en el escenario». Antonio asintió. Luego, después de un momento de silencio, preguntó con curiosidad. «¿De dónde viene esa canción que siempre cantas? ¿Tiene algo especial? Es como si estuviera llena de emociones». Julia dejó de comer por un instante y bajó la mirada, jugando con los granos de arroz en su plato. «Es mía. La escribí hace unos meses, cuando mi mamá se enfermó». Antonio frunció el ceño, sorprendido. «¿La escribiste tú, Julia? Esa canción no suena como algo que una niña inventaría. Es tan profunda». Ella suspiró, dejando el tenedor a un lado. «La escribí una noche, cuando estaba sola en la casa. Sentía que todo iba mal, como si el mundo entero se hubiera olvidado de nosotras. Mi mamá estaba en el hospital y yo no sabía qué hacer. Entonces comencé a cantar». Antonio la miró con atención, sin interrumpirla. Julia continuó, su voz baja pero llena de emociones. «Cantar fue lo único que me ayudó a no sentirme tan sola. Las palabras simplemente salieron. Hablan de querer encontrar un lugar donde puedas sentirte segura, donde alguien te escuche». Antonio sintió que el corazón se le encogía al escucharla. Nunca había conocido a alguien tan joven con una historia tan cargada de dolor, pero también de esperanza. «Eso explica mucho, Julia. Por eso la gente se conecta tanto con tu música. No es solo tu voz, es lo que transmites con ella». Julia levantó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas que trataba de contener. «¿Tú crees?» Antonio asintió con firmeza. «Más de lo que imaginas, pero hay algo que quiero que recuerdes, esa canción no solo habla de dolor. También habla de esperanza, Julia. Y eso es lo que la hace especial». Julia sonrió tímidamente y asintió. Aunque todavía era difícil para ella aceptar cumplidos, sentía que las palabras de Antonio eran sinceras, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Mientras tanto, Carlos Mendoza observaba la relación que se estaba construyendo entre Julia y Antonio. Desde su oficina, con la puerta entreabierta, veía cómo Antonio se preocupaba por la niña, cómo la ayudaba a prepararse y le enseñaba pequeños trucos para controlar los nervios en el escenario. Carlos no era un hombre emocional, pero no podía evitar sentirse conmovido por lo que estaba ocurriendo en su restaurante. Esa noche, Carlos llamó a Antonio a su oficina después de que Julia se hubiera ido. «Antonio, necesito hablar contigo sobre Julia». Antonio se sentó frente a él, cruzando los brazos con una expresión expectante. «¿Qué ocurre, señor Mendoza?» Carlos tomó un momento para responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Esa niña tiene algo especial. Lo veo cada noche cuando canta, pero también sé que su situación es complicada. No podemos hacer mucho más que darle un lugar para cantar y comida, pero quiero asegurarme de que esté bien cuidada mientras esté aquí». Antonio asintió, entendiendo la preocupación de Carlos. «Estoy haciendo todo lo posible para apoyarla, señor, pero creo que Julia es más fuerte de lo que parece». Carlos asintió lentamente, mirando un punto fijo en la pared. «Sí, lo sé, pero aún así, quiero que sigas vigilándola. Esa niña tiene un futuro brillante, pero también una carga que ningún niño debería llevar». Antonio salió de la oficina con una sensación renovada de responsabilidad. Sabía que Carlos tenía razón, Julia era fuerte, pero también vulnerable, y él estaba decidido a ser el apoyo que ella necesitaba, no solo en el escenario, sino también fuera de él. La noche siguiente, mientras Julia cantaba, Carlos se quedó en una esquina del restaurante, observando al público. Las reacciones eran siempre las mismas, primero sorpresa, luego admiración y finalmente una conexión emocional que llenaba la sala de un silencio reverente. Cuando terminó su canción, los aplausos inundaron el lugar una vez más. Julia bajó del escenario con una sonrisa tímida y se dirigió hacia Antonio, quien la esperaba con una botella de agua. «Lo hiciste de nuevo, Julia. Creo que estás haciendo que este lugar sea famoso», bromeó Antonio, dándole una palmadita en el hombro. Julia rió suavemente, pero luego miró a su alrededor, notando las caras de los clientes.
Algunos todavía tenían lágrimas en los ojos, mientras otros discutían animadamente sobre la actuación. Es extraño, no sé cómo algo tan pequeño como una canción puede hacer que la gente se sienta así, dijo ella, pensativa. Antonio negó con la cabeza. No es algo pequeño, Julia. Tu música tiene poder. Es como dijiste antes, cuando cantas, estás compartiendo una parte de ti. Y eso es lo que la gente siente. Esa noche, mientras Julia caminaba de regreso al albergue, pensaba en las palabras de Antonio. Por primera vez, comenzó a creer que su música no solo era una forma de sobrevivir, sino también una forma de sanar, tanto para ella como para los demás. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto, algo en su interior le decía que estaba exactamente donde debía estar. La Estrella no era solo un restaurante, se estaba convirtiendo en su hogar, en el lugar donde, poco a poco, empezaba a descubrir quién era realmente. Los días en la Estrella se habían convertido en un remanso de estabilidad para Julia. Cada noche, subía al pequeño escenario, enfrentando el restaurante lleno de clientes con una seguridad que crecía a pasos agigantados. Su voz ya no temblaba al comienzo de las canciones y su mirada, antes huidiza, ahora se encontraba firme con las de aquellos que la escuchaban. Julia estaba empezando a creer en sí misma. La noticia de la niña cantante se había esparcido por Cartagena. La Estrella, que siempre había sido un buen restaurante, ahora se había convertido en un lugar de visita obligatoria. La gente acudía no solo por los platos típicos, sino por la experiencia única de escuchar a aquella joven artista cuya voz parecía contener historias de vida y esperanza en cada nota. Carlos Mendoza, que rara vez mostraba emoción, observaba el cambio con una mezcla de orgullo y asombro. Aunque era un hombre pragmático, no podía ignorar que Julia había traído algo especial al restaurante. Cada noche, la Estrella latía con una energía nueva, un calor que no provenía solo de la cocina. Mendoza, dijo un cliente habitual una noche, levantando su copa desde su mesa, tienes oro en ese escenario. Esa niña vale más que cualquier otra cosa que hayas tenido aquí. Carlos asintió con una sonrisa leve y cortés, pero en su interior, sentía algo más, la responsabilidad de proteger aquel oro del que todos hablaban. Sabía que Julia tenía un talento excepcional, pero también que seguía siendo solo una niña, vulnerable a un mundo que no siempre era justo. Mientras tanto, Antonio seguía siendo el confidente y apoyo incondicional de Julia. Pasaba horas con ella en el restaurante después de las presentaciones, enseñándole pequeños trucos para modular la voz o cómo manejar los nervios antes de una actuación importante. Pero también la escuchaba, sin prisas, permitiéndole hablar de su madre y de los sueños que guardaba en secreto. ¿Qué harías si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo?, le preguntó Antonio una noche mientras limpiaban las mesas después de cerrar. Julia, que estaba ordenando las sillas, se detuvo un momento para pensar. Cantar en un lugar grande. Un teatro, tal vez, que mi mamá pueda verme desde la primera fila. Antonio sonrió, dejando el trapo sobre la mesa. ¿Lo lograrás, Julia? Solo tienes que seguir adelante, un paso a la vez. Julia lo miró con seriedad, sus ojos oscuros brillando con determinación. ¿De verdad lo crees? Antonio asintió. Sin dudar, lo creo más de lo que imaginas. Eres fuerte, Julia. Más fuerte de lo que muchos adultos podrían ser. Con el paso de las semanas, el impacto de Julia en el restaurante se volvió evidente. Carlos decidió invertir en mejorar el pequeño escenario, colocando luces más brillantes y un sistema de sonido mejor. Incluso imprimió pequeños folletos que incluían una breve historia de Julia y su presentación como la voz de la Estrella. La primera vez que Julia vio su nombre en uno de esos folletos, sintió un nudo en la garganta. ¿Esto es para mí?, preguntó, sosteniendo el papel con cuidado. Carlos, que estaba ocupado revisando algunos pedidos, levantó la vista y asintió. Por supuesto, eres parte del restaurante ahora. La gente viene por ti tanto como por la comida. Gracias, señor Mendoza, respondió Julia, con una sonrisa que iluminó su rostro. Carlos no respondió, pero una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. En su propia manera reservada, sentía un orgullo silencioso por la transformación de Julia. Una noche, cuando el restaurante estaba más lleno que nunca, algo inesperado ocurrió. Entre los clientes, un hombre vestido elegantemente se acercó a Carlos después de la actuación de Julia. Se presentó como Joaquín Salazar, organizador de eventos culturales en Cartagena. Señor Mendoza, la niña que canta aquí, es extraordinaria, dijo Joaquín, con una mezcla de admiración y sorpresa. Nunca había escuchado una voz tan auténtica, tan poderosa. Carlos cruzó los brazos, evaluando al hombre con cautela. ¿Y qué es lo que quiere, señor Salazar? Quiero invitarla a cantar en un evento benéfico que estoy organizando en el Teatro Adolfo Mejía.
Será una noche especial y creo que la voz de Julia podría hacer la diferencia. Carlos se quedó en silencio por un momento, procesando la oferta. El Teatro Adolfo Mejía era uno de los escenarios más prestigiosos de Cartagena. Llevar a Julia allí era algo grande, pero también una gran responsabilidad. Tendré que pensarlo, respondió finalmente Carlos, su voz firme. Hablaré con ella y le daré una respuesta pronto. Joaquín asintió, dejando su tarjeta sobre la mesa. No tarde demasiado, señor Mendoza. Una oportunidad como esta no llega dos veces. Esa noche, Carlos reunió a Julia y Antonio en la oficina después de que el restaurante cerró. Julia, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo Carlos, mirando a la niña con seriedad. Julia, que estaba cansada después de su presentación, se enderezó en la silla y asintió. ¿Qué pasó, señor Mendoza? Hoy un organizador de eventos me habló de ti. Quiere que cantes en el Teatro Adolfo Mejía en un evento benéfico. Los ojos de Julia se abrieron de par en par. ¿En el teatro? ¿De verdad? Antonio, que estaba de pie junto a la puerta, sonrió de oreja a oreja. Eso es increíble, Julia. El Teatro Adolfo Mejía es un lugar importante. Carlos levantó una mano, calmándolos. No digo esto para emocionarte, Julia. Esto es serio. Es una gran oportunidad, pero también es una responsabilidad. Quiero que lo pienses bien. ¿Crees que estás lista para algo así? Julia lo miró directamente, su mirada firme y decidida. Sí, señor. Estoy lista. Quiero hacerlo. Carlos la observó durante un largo momento antes de asentir. Bien. Entonces prepárate. Esto será un paso importante, y tendrás que dar lo mejor de ti. Julia asintió, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Esa noche, mientras caminaba de regreso al albergue, sentía que todo estaba cambiando. Por primera vez, la posibilidad de cumplir su sueño parecía estar al alcance de sus manos. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Antonio, a Carlos y a todas las personas que creían en ella. Y por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde su voz no solo la ayudara a sobrevivir, sino a brillar. Las semanas siguientes se convirtieron en una vorágine de preparativos para Julia. El evento en el Teatro Adolfo Mejía era un momento crucial, una oportunidad que podía cambiar el rumbo de su vida. Desde el día en que Carlos aceptó la invitación, Julia no había parado. Cada noche en la Estrella se sentía como un ensayo. Antonio y Carlos la observaban, apoyándola en cada nota y en cada esfuerzo. Una mañana, mientras el restaurante aún estaba vacío, Antonio llevó a Julia hasta el pequeño escenario. En sus manos, llevaba algo envuelto en un paño de terciopelo azul. Julia lo miró con curiosidad. ¿Qué es eso?, preguntó, mientras se lo colocaba con cuidado sobre la mesa. Antonio sonrió suavemente y quitó el paño, revelando una guitarra antigua pero hermosa. El brillo de las cuerdas pulidas contrastaba con la madera desgastada, como si cada rasguño contara una historia. Era de mi padre, dijo Antonio, con voz suave. Él me enseñó a tocar cuando era pequeño. Esta guitarra ha pasado por mucho, pero aún suena como el primer día. Quiero que la tengas. Julia lo miró, sorprendida, y negó con la cabeza de inmediato. No, Antonio. Es tuya. Es muy especial para ti. Antonio tomó la guitarra y la colocó en las manos de Julia con firmeza. Sí, es especial. Por eso quiero que la tengas. Tú la necesitas ahora más que yo. Además, creo que mi padre estaría feliz de saber que su guitarra sigue tocando canciones importantes. Julia sostuvo la guitarra con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Las lágrimas le llenaron los ojos mientras acariciaba las cuerdas con suavidad. Prometo que la cuidaré. La haré sonar como nunca. Antonio sonrió y asintió. Lo sé. Ahora, vamos a practicar. Tienes un teatro que conquistar. El día del evento llegó más rápido de lo que Julia esperaba. El Teatro Adolfo Mejía, una joya arquitectónica de Cartagena, estaba completamente iluminado aquella noche. Las grandes lámparas de araña brillaban con luz dorada, reflejándose en los vitrales y los adornos antiguos del lugar. El teatro se llenaba lentamente con personas de todas partes de la ciudad, empresarios, artistas, turistas y hasta familias humildes que habían oído hablar de la niña con la voz de ángel que cantaba en la Estrella. Julia estaba detrás del escenario, sosteniendo la guitarra de Antonio con manos temblorosas. Llevaba un vestido sencillo pero limpio, que Carlos había comprado para ella especialmente para esa noche. Antonio estaba a su lado, ajustando las cuerdas de la guitarra y hablándole en voz baja. Respira profundo, Julia. Es solo otro escenario, como en la Estrella. Canta con el corazón, y todo saldrá bien. ¿Y si me equivoco?, murmuró Julia,
con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se saldría de su pecho. Antonio se agachó hasta quedar a su altura, mirándola directamente a los ojos. «Escucha, Julia. Todos se equivocan, pero no importa si fallas una nota o si tu voz tiembla. Lo que importa es que te levantes y sigas cantando. Porque cuando cantas, le das a la gente algo más que música. Las das Esperanza». Julia asintió, tragando el miedo que se arremolinaba en su garganta. Desde la primera fila, Carlos Mendoza observaba con los brazos cruzados, su rostro serio, pero sus ojos atentos. Nunca había estado tan nervioso en su vida, aunque no lo mostraría. Sabía que aquella noche significaba mucho, no solo para Julia, sino también para él. Ella había llegado a su puerta descalza y sola, y ahora estaba a punto de cantar frente a un teatro lleno de desconocidos. Algo en su interior le decía que esta niña no solo cambiaría su propio destino, sino también el de todos los que la rodeaban. Las luces del teatro se atenuaron y el silencio se apoderó del lugar. La voz del presentador rompió el aire, anunciando a la próxima artista. «Damas y caballeros, es un honor presentarles esta noche a una joven promesa de nuestra ciudad. Con ustedes, Julia». Un suave murmullo recorrió la sala cuando Julia apareció en el escenario, pequeña y frágil bajo la luz de los reflectores. Caminó lentamente hacia el centro, sosteniendo la guitarra de Antonio con ambas manos. Desde el escenario, vio el mar de rostros que la observaban, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. Su corazón latía con fuerza, pero entonces recordó las palabras de Antonio: «Canta con el corazón». Julia tomó aire, cerró los ojos por un momento y comenzó a tocar. Las primeras notas de la guitarra resonaron con suavidad en el teatro y el silencio se volvió aún más profundo. La melodía era simple, pero tenía una belleza cruda, como si contara una historia sin necesidad de palabras. Entonces, Julia comenzó a cantar. Su voz, dulce y poderosa, llenó cada rincón del teatro. Cantaba la canción que había compuesto aquella noche de soledad y miedo, la canción que hablaba de pérdida, de esperanza y de la búsqueda de un lugar en el mundo. La letra era sencilla, pero cada palabra llevaba el peso de su verdad. Era imposible no sentir lo que ella sentía, imposible no conectarse con la emoción que derramaba en cada nota. Desde la primera fila, Carlos sintió un nudo en la garganta. Antonio, que estaba entre bambalinas, tuvo que secarse una lágrima rebelde que se escapó por su mejilla. Cuando Julia cantó la última nota, el teatro entero quedó en silencio por un instante que pareció eterno. Entonces, un aplauso rompió el silencio, creciendo rápidamente hasta convertirse en una ovación de pie. Las lágrimas que Julia había contenido toda la noche finalmente rodaron por sus mejillas. Sostuvo la guitarra contra su pecho y miró al público, sintiendo que por primera vez en su vida no era invisible. Desde el fondo del teatro, Antonio y Carlos la observaban con orgullo. Sabían que aquella noche era solo el comienzo. Julia ya no era solo la niña que había llegado descalza a la estrella. Ahora era una artista, una voz capaz de tocar corazones y transformar vidas. Cuando bajó del escenario, Antonio la abrazó con fuerza. «Lo lograste, Julia. Lo lograste». Carlos se acercó, mirándola con una sonrisa sincera. «Estoy orgulloso de ti, niña. Esta noche, el mundo te escuchó». Julia sonrió entre lágrimas, sosteniendo la guitarra con firmeza. Aquella noche en el Teatro Adolfo Mejía no había sido solo un evento. Había sido la prueba de que los sueños podían nacer incluso en los momentos más oscuros y de que su voz, su historia y su esperanza tenían el poder de cambiarlo todo. La noche en el Teatro Adolfo Mejía había transformado la vida de Julia. Su voz, pequeña pero poderosa, había conquistado a todos los presentes y los días siguientes estuvieron llenos de elogios, invitaciones y nuevas oportunidades. La noticia de la niña que había cautivado Cartagena comenzó a esparcirse como el viento, llegando incluso a oídos de personas influyentes de la ciudad. Pero aunque el mundo alrededor de Julia parecía lleno de promesas, algo en su interior se sentía inquieto. El éxito en el teatro había sido maravilloso, pero había una verdad que la seguía atormentando: su madre continuaba hospitalizada y la sombra de su pasado seguía acechándola. Una tarde, mientras Antonio y Julia organizaban los instrumentos después de una presentación tranquila en La Estrella, Carlos entró en la sala con el ceño fruncido y un papel en la mano. «Julia, ven aquí un momento», dijo, su voz seria pero no dura. Julia dejó la guitarra a un lado y se acercó, mientras Antonio observaba con cautela desde el fondo. «Recibí esto hoy», continuó Carlos, entregándole el papel. «Es una carta del hospital». Julia tomó la hoja con manos temblorosas y leyó las palabras rápidamente. Su corazón se encogió. El hospital le estaba notificando a alguien, probablemente a algún conocido tutor,
que las deudas por la estadía de su madre habían aumentado y que, sin un pago pronto, los tratamientos se suspenderían. Antonio, al notar el cambio en el rostro de Julia, se acercó preocupado. «¿Qué dice, Julia?» Ella no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros estaban clavados en el papel, como si quisiera borrar las palabras con la mirada. Finalmente, murmuró, «No tengo suficiente dinero, y si no pago, ¿mi mamá?» Carlos suspiró profundamente, pasando una mano por su rostro. No era un hombre acostumbrado a dejarse llevar por las emociones, pero algo en la niña frente a él, tan pequeña, tan frágil, pero con una carga tan grande sobre sus hombros, lo hacía querer actuar. «Escucha, Julia», dijo Carlos, su tono más suave, «no vamos a dejar que eso pase. Has trabajado duro aquí. Vamos a encontrar una solución, ¿entendido?» Julia asintió, pero no dijo nada. En su mente, la preocupación seguía creciendo como una sombra interminable. Antonio, que conocía muy bien el dolor de perder a alguien querido, se inclinó hacia ella con voz firme. «No estás sola, Julia. Nosotros te ayudaremos». Esa noche, mientras las calles de Cartagena se sumían en el silencio, Julia no pudo dormir. Sentada en la pequeña cama del albergue, con la carta arrugada en su regazo, dejó que las lágrimas que había contenido durante días finalmente salieran. Los recuerdos de su pasado comenzaron a regresar con fuerza, las noches que pasó sola en su casa, las veces que había visto a su madre debilitarse poco a poco, y el día en que tuvo que despedirse de ella en la puerta del hospital, prometiéndole que encontraría una manera de salir adelante. «Volveré pronto, mamá», susurró Julia aquella vez, y ahora, en la oscuridad de su habitación, repitió la frase como si su madre pudiera escucharla. Julia no era solo una niña talentosa, era una niña que había sobrevivido a un sinfín de dificultades. Su padre había muerto cuando ella era muy pequeña, víctima de un accidente en el mar, y su madre, aunque amorosa, había caído enferma poco tiempo después. Durante años, la vida de Julia había sido un constante ir y venir entre la esperanza y la desesperación. Pero siempre había habido una constante, su música. La música era el refugio que le permitía seguir adelante cuando todo lo demás fallaba. A la mañana siguiente, Julia llegó a la estrella más temprano de lo habitual. Carlos y Antonio ya estaban allí, discutiendo en voz baja sobre el asunto del hospital. Cuando la vieron entrar, ambos se quedaron en silencio. «Buenos días», dijo Julia con voz firme, aunque sus ojos traicionaban el cansancio de una noche sin descanso. «Julia, siéntate», dijo Carlos, señalando una silla cerca de la barra. Antonio se sentó a su lado y Carlos continuó, «Estuvimos hablando. Vamos a organizar una noche especial en la Estrella, una especie de concierto benéfico. Lo recaudado será para ayudarte a pagar la cuenta del hospital de tu madre». Julia los miró con asombro. «¿De verdad harían eso por mí?» Antonio sonrió, dándole una palmadita en el hombro. «Claro que sí, Julia. No estás sola». Carlos, con su típico tono serio, añadió, «Será una noche importante. Tendrás que prepararte bien. Todos los clientes habituales estarán aquí y traeremos invitados especiales». Julia asintió, sintiendo como una mezcla de alivio y gratitud inundaba su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un verdadero apoyo, que no estaba sola en su lucha. Durante las semanas siguientes, el restaurante se llenó de preparativos. Antonio ayudaba a Julia a perfeccionar nuevas canciones mientras Carlos se encargaba de invitar a la mayor cantidad de personas posible. La noticia del concierto benéfico de la Niña de la Estrella comenzó a esparcirse por Cartagena y muchos ofrecieron su apoyo. «Esta noche cambiará todo, Julia», dijo Antonio una tarde mientras afinaba la guitarra. Julia lo miró con una sonrisa, sosteniendo la guitarra que él le había regalado. «Lo haré por ella, Antonio». «¿Por mi mamá?» Antonio asintió, conmovido por la fuerza de aquella niña que, a pesar de todo, no dejaba de luchar. La noche del concierto benéfico llegó más rápido de lo esperado. La Estrella estaba completamente llena. Las mesas habían sido movidas para crear más espacio y las luces cálidas daban al restaurante un ambiente casi mágico. Clientes habituales, turistas y hasta desconocidos se reunieron, todos unidos por una causa, ayudar a Julia y a su madre. Cuando Julia subió al escenario, con la guitarra firmemente sujeta en sus manos, el restaurante entero quedó en silencio. Inspiró profundamente, mirando a las personas que habían llegado hasta allí por ella. Entonces comenzó a tocar, dejando que su voz, llena de emoción y verdad, envolviera el lugar. Cantó no solo por su madre, sino por todos aquellos que alguna vez habían sentido miedo, soledad o pérdida. Cada nota era un grito de esperanza, un testimonio de su fuerza. Carlos, desde el fondo del restaurante, observaba con los brazos cruzados
incapaz de ocultar su orgullo. Antonio, junto a la barra, sonreía con lágrimas en los ojos. Julia había llegado descalza y sola a la estrella, y ahora, allí estaba, fuerte, luminosa, dejando que su voz uniera a todos en una sola emoción. Esa noche, la estrella no fue solo un restaurante. Fue un símbolo de esperanza, un lugar donde los sueños podían nacer incluso en las circunstancias más oscuras. Y mientras los aplausos llenaban el aire, Julia supo que no importaba lo difícil que fuera el camino. Mientras tuviera su voz y a las personas que creían en ella, siempre encontraría una manera de seguir adelante. La noche del concierto benéfico en La Estrella había sido un éxito rotundo. Los aplausos, las donaciones y las palabras de apoyo llenaron el corazón de Julia de una manera que nunca había experimentado. Al final del evento, Carlos Mendoza reunió a todo el equipo en la pequeña oficina del restaurante. Sobre la mesa había un sobre lleno de billetes y recibos de donaciones. «Esto es para ti, Julia», dijo Carlos, entregándole el sobre con una expresión seria, pero llena de orgullo. «Es suficiente para cubrir las deudas del hospital de tu madre y asegurarle el tratamiento por un tiempo». Julia tomó el sobre con manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba escuchando. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a Carlos y luego a Antonio, que sonreía desde un rincón. «No sé cómo agradecerles», murmuró ella, con la voz quebrada. Antonio se inclinó hacia ella con una sonrisa cálida. «No necesitas agradecernos, Julia. Esto lo lograste tú. Cada persona que vino anoche lo hizo porque tu voz les tocó el corazón. Solo estamos aquí para ayudarte a llegar más lejos». Carlos asintió, cruzando los brazos. «Exactamente. Ahora, Julia, tienes que seguir adelante. Esto es solo el principio». En los días que siguieron, Julia visitó a su madre con más frecuencia. El hospital, aunque sobrio y frío, parecía menos intimidante ahora que podía entregar el dinero necesario para los tratamientos. La primera vez que entró en la habitación después del concierto, su madre, con el rostro pálido pero lleno de amor, extendió una mano hacia ella. «Julia, mi niña, te he echado de menos», dijo su madre con una voz débil. «Aquí estoy, mamá. Traje el dinero para que te mejores. Prometí que te ayudaría y lo cumplí», respondió Julia, mientras las lágrimas resbalaban por su rostro. Su madre la miró con orgullo, acariciando suavemente su mejilla. «Eres tan fuerte, Julia. Igual que tu padre. Él siempre decía que la vida nos pondría pruebas, pero que la música nos ayudaría a superarlas. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor». Julia asintió, apretando la mano de su madre con fuerza. Sabía que todavía no estaba todo resuelto, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que la esperanza estaba de su lado. De regreso en La Estrella, la rutina continuó, pero algo en Julia había cambiado. Su confianza crecía no solo en el escenario, sino también en su vida diaria. Comenzaba a sonreír más, a interactuar con los demás empleados y a bromear con Antonio entre los descansos. Una tarde, mientras practicaba con la guitarra en la sala vacía, Antonio se sentó junto a ella y la observó con una sonrisa orgullosa. «Estás irreconocible, Julia. La niña tímida que llegó aquí hace unos meses ahora parece toda una artista». Julia dejó de tocar y lo miró, divertida. «¿De verdad lo crees?» Antonio asintió. «Lo creo, pero no solo por cómo cantas, es la forma en que te mueves, en que hablas con la gente. Ahora sabes que mereces estar aquí, y eso es lo más importante. Supongo que tener amigos como tú y el señor Mendoza ayuda», respondió ella con una sonrisa tímida. «Antes pensaba que tenía que enfrentar todo sola, pero ahora sé que no es así». Antonio se inclinó hacia ella, con la seriedad que lo caracterizaba cuando quería transmitir algo importante. «Nunca más estarás sola, Julia. No mientras nosotros estemos aquí». Una noche, un grupo de músicos locales entró al restaurante después de escuchar sobre la famosa Niña de la Estrella. Se sentaron en una mesa cerca del escenario, observándola atentamente mientras cantaba. Cuando terminó, uno de ellos, un guitarrista veterano con el cabello gris y las manos gastadas por los años de tocar, se acercó a Carlos. «Esa niña tiene algo que no se puede enseñar», dijo el hombre, con voz grave y admirada. «Su voz no solo canta, su voz cuenta historias. Es una artista». Carlos asintió, mirando a Julia mientras hablaba animadamente con Antonio. «Lo sé, pero todavía no hemos visto todo lo que puede lograr». El músico sonrió y dejó su tarjeta sobre la mesa. «Cuando esté lista, llámame. Conozco gente que puede llevarla aún más lejos». Carlos guardó la tarjeta en su bolsillo sin decir nada, pero en su interior sintió algo extraño, la mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que, tarde o temprano, Julia tendría que salir al mundo más allá de la estrella, y aunque le dolía pensar en ese momento,
También sabía que era lo correcto. Esa noche, al cerrar el restaurante, Carlos llamó a Antonio a su oficina. «Antonio, tarde o temprano Julia tendrá que irse», dijo Carlos con un tono más grave de lo habitual. «La vida le está ofreciendo oportunidades que nosotros no podemos darle aquí». Antonio asintió, aunque su rostro mostraba una tristeza evidente. «Lo sé, señor Mendoza, pero no será fácil para ella. Este lugar se ha convertido en su hogar». Carlos miró por la ventana hacia el pequeño escenario vacío. «Nuestro trabajo no es retenerla, Antonio. Es prepararla para cuando ese momento llegue». Antonio asintió lentamente, comprendiendo lo que Carlos quería decir. Aunque el restaurante y las personas allí habían sido el refugio de Julia, el mundo esperaba por ella. Y la verdadera prueba sería si estaba lista para enfrentarlo. Al día siguiente, Antonio y Carlos se reunieron con Julia después de su actuación. «Julia», comenzó Carlos, con su habitual tono serio, «quiero hablar contigo sobre tu futuro. Hay gente interesada en escucharte más allá de aquí. Gente que puede ayudarte a crecer como artista». Julia los miró, sorprendida. «¿Quieren que me vaya?» Antonio negó con la cabeza rápidamente. «No, Julia, no es eso. Queremos que aproveches las oportunidades que la vida te está dando. Siempre tendrás un lugar aquí en la estrella, pero mereces más. Tómate tu tiempo para pensarlo. No hay prisa. Solo quiero que sepas que tienes un talento que no puede quedarse aquí para siempre». Julia guardó silencio por un momento, procesando sus palabras. Finalmente, asintió con una sonrisa pequeña pero segura. «Lo pensaré, pero pase lo que pase, ustedes siempre serán mi familia». Carlos y Antonio intercambiaron una mirada, sabiendo que, aunque las palabras de Julia eran sinceras, el futuro pronto tocaría a su puerta. Esa noche, mientras la estrella cerraba y las luces se apagaban, Julia se sentó con su guitarra, mirando el escenario vacío. Sabía que su vida estaba cambiando, que algo grande la esperaba allá afuera, pero también sabía que, sin Carlos, Antonio y la estrella, nunca habría llegado tan lejos. Y en ese momento, prometió que, sin importar dónde la llevara su voz, nunca olvidaría de dónde venía ni a las personas que le dieron la oportunidad de creer en sí misma. La mañana siguiente amaneció brillante y tranquila en Cartagena, pero Julia no sentía esa calma en su interior. Las palabras de Carlos y Antonio de la noche anterior aún resonaban en su mente. Por primera vez desde que llegó a la estrella, pensaba en el futuro, en todo lo que podría lograr si se atrevía a salir al mundo más allá del restaurante. Sin embargo, el pensamiento de alejarse de Antonio y Carlos, quienes se habían convertido en su familia, hacía que su corazón se apretara. Esa tarde, Carlos se reunió con ella en la sala principal del restaurante. Había algo diferente en su expresión, parecía más relajado, incluso un poco esperanzado. «Julia, ¿te has tomado el tiempo para pensar en lo que hablamos?», preguntó Carlos, su voz tranquila pero firme. Julia asintió, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde de su falda. «Sí, señor Mendoza, he pensado mucho y creo que estoy lista. Quiero seguir adelante y ver hasta dónde puedo llegar». Carlos la observó detenidamente por un momento antes de asentir con aprobación. «Bien, esa es la respuesta que quería escuchar». En ese instante, Antonio apareció con una sonrisa en el rostro, como si ya supiera lo que Julia iba a decidir. «Sabía que dirías eso. Ahora solo tenemos que prepararnos para lo que viene». Carlos sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó a Julia. «Este es tu pase de entrada a algo más grande, Julia. Joaquín Salazar, el organizador del evento en el teatro, ha hablado con algunos contactos en Bogotá. Quieren que te presentes en un festival de música juvenil. Será una oportunidad para que te escuche más gente y para que sigas creciendo como artista». «¿Bogotá?», preguntó Julia con los ojos muy abiertos. «¿De verdad creen que puedo hacerlo?». Antonio sonrió, apoyando una mano en su hombro. «No creemos, Julia. Sabemos que puedes hacerlo». Julia miró el sobre, sosteniéndolo con cuidado, como si contuviera no solo una invitación, sino un nuevo capítulo de su vida. Los días previos a su partida estuvieron llenos de preparativos. Antonio y Carlos se aseguraron de que tuviera todo lo que necesitaba para el viaje. Carlos incluso consiguió que uno de sus amigos le prestara un vestido especial para su presentación en Bogotá, y Antonio la ayudó a ensayar cada noche después de que el restaurante cerraba. «Recuerda, Julia», dijo Antonio una noche, mientras afinaba la guitarra, «no importa el lugar ni el tamaño del escenario. Lo importante es que siempre cantes con el corazón. Esa es tu mayor fortaleza». «Gracias, Antonio», respondió Julia con una sonrisa. «No sé qué haría sin ti». «No tienes que saberlo, porque siempre estaré aquí para apoyarte», respondió él, dándole una palmadita en la cabeza. Llegó el día del viaje.
Carlos y Antonio acompañaron a Julia a la estación de autobuses. Llevaba su guitarra, el regalo de Antonio, firmemente sujeta en la espalda y una pequeña maleta con algunas pertenencias. «No olvides de dónde vienes, Julia», le dijo Carlos mientras le entregaba algo de dinero para el viaje. «Pero sobre todo, nunca olvides quién eres». «Gracias, señor Mendoza. Gracias por darme una oportunidad cuando nadie más lo hizo», respondió Julia, con lágrimas asomando en sus ojos. Antonio la abrazó con fuerza, intentando ocultar su propia emoción. «Ve y haz lo que sabes hacer mejor, Julia. Canta para que el mundo sepa quién eres». Julia subió al autobús y tomó asiento junto a la ventana. Desde allí, los vio quedarse en la estación, observándola con orgullo mientras el vehículo comenzaba a moverse. Con la guitarra apoyada en sus piernas, Julia sintió una mezcla de miedo y emoción. Iba rumbo a un lugar desconocido, pero llevaba consigo todo lo que había aprendido en la Estrella, el apoyo de Antonio, las enseñanzas de Carlos y, sobre todo, la fuerza de creer en sí misma. El festival en Bogotá fue una experiencia abrumadora. Era la primera vez que Julia veía escenarios tan grandes y compartía espacio con jóvenes talentosos de todo el país. A pesar de los nervios, recordó las palabras de Antonio: «Canta con el corazón». Esa noche, cuando subió al escenario con la guitarra en las manos, miró al público y comenzó a tocar. Su voz, dulce y poderosa, cautivó a todos los presentes. La melodía que había nacido en una noche de soledad y miedo ahora resonaba en una sala repleta de desconocidos que no podían apartar la mirada de ella. Al finalizar, el público rompió en aplausos y Julia sonrió con lágrimas en los ojos, sabiendo que su voz había llegado a donde más importaba, a los corazones de quienes la escuchaban. Días después, de regreso en Cartagena, Julia volvió a la Estrella con una sonrisa radiante y una noticia que hizo que Antonio y Carlos se quedaran sin palabras. «¡Ganaste el festival!», exclamó Antonio, abrazándola con fuerza. «Lo sabía, Julia. Sabía que podías hacerlo». Carlos, que rara vez mostraba emoción, no pudo evitar sonreír. «Lo lograste, Julia. Has demostrado que nada puede detenerte». «Todo esto fue gracias a ustedes», respondió Julia, mirando a ambos con gratitud. Sin la Estrella, sin su apoyo, nunca habría llegado tan lejos. Esa noche, el restaurante celebró a Julia como si fuera una fiesta en su honor. Los clientes habituales, los empleados y hasta algunos turistas se unieron a la celebración. Julia volvió a cantar en el escenario que había sido su primer hogar, pero esta vez lo hizo con una confianza renovada, sabiendo que su voz tenía el poder de cambiar su vida y la de otros. Antonio y Carlos la observaron desde una esquina, orgullosos de lo que había logrado. «Sabía que esta niña llegaría lejos», dijo Antonio, levantando su copa. «Y apenas está empezando», respondió Carlos, mirando a Julia con admiración. «Apenas está empezando». Mientras la música de Julia llenaba el restaurante una vez más, ella supo que, sin importar hasta dónde la llevara su voz, la Estrella siempre sería su hogar y el lugar donde comenzó a soñar. El tiempo pasó rápidamente después de la victoria de Julia en el Festival de Bogotá. Su vida se transformó de maneras que nunca imaginó. Lo que había comenzado como una lucha por sobrevivir se había convertido en una carrera prometedora. Promotores, músicos y organizadores de eventos comenzaron a buscarla, queriendo colaborar con la niña cuya voz había conmovido a Cartagena y, ahora, a toda Colombia. Pero para Julia, todo siempre volvía a la Estrella. A pesar de las oportunidades, los viajes y las nuevas personas que conoció, el restaurante seguía siendo su refugio, su punto de partida y el lugar que la ayudó a descubrir quién era. Carlos y Antonio permanecieron como figuras fundamentales en su vida, ofreciendo consejos y recordándole que, aunque su mundo estaba cambiando, debía mantenerse fiel a sí misma. Una tarde, mientras estaba sentada en el restaurante, practicando una nueva canción en su guitarra, Carlos se acercó con un sobre en la mano. Su expresión era más seria de lo habitual, pero había una leve sonrisa escondida en las comisuras de sus labios. «Julia, esto llegó para ti», dijo, extendiéndole el sobre. Julia dejó la guitarra a un lado y tomó el sobre con curiosidad. Lo abrió lentamente y leyó la carta que contenía. A medida que avanzaba, sus ojos se agrandaban con asombro. «Es una invitación para cantar en un evento internacional en Medellín», dijo en voz baja, como si no pudiera creerlo. «Quieren que represente a Cartagena». Antonio, que había estado escuchando desde la barra, dejó su taza de café y se acercó rápidamente. «¿Un evento internacional? Julia, esto es enorme». «Lo es», dijo Carlos, cruzando los brazos y observándola detenidamente. «Pero también es un gran paso. Quiero que estés segura de que esto es lo que quieres hacer». Julia levantó la mirada, sosteniendo la carta con fuerza. Su corazón latía rápido,
Pero esta vez no era por miedo, sino por emoción. Sí, quiero hacerlo. Quiero que mi voz llegue más lejos, que más personas puedan escucharla. Carlos asintió, satisfecho con su respuesta. Entonces tendrás todo nuestro apoyo. Los preparativos para el evento de Medellín comenzaron de inmediato. Julia trabajó incansablemente, perfeccionando su actuación y componiendo una nueva canción especial para la ocasión. Antonio estuvo a su lado en cada paso, ayudándola con la guitarra y dándole consejos para lidiar con la presión. Carlos, por su parte, se encargó de todos los arreglos logísticos, asegurándose de que Julia tuviera todo lo necesario para triunfar. El día del evento llegó y el estadio en Medellín estaba lleno de miles de personas. Julia, ahora con 12 años pero con una madurez que superaba su edad, subió al escenario con su guitarra en mano. Las luces eran más brillantes que nunca y el ruido de la multitud era ensordecedor. Pero cuando comenzó a tocar, el mundo pareció detenerse. Cantó una canción que había compuesto especialmente para esa noche, una canción que hablaba de sus raíces, de su madre, de la estrella, y de cómo había encontrado una familia en las personas que la apoyaron. Su voz, llena de emoción y autenticidad, resonó en todo el estadio, haciendo que incluso los oyentes más distraídos quedaran en silencio. Cuando terminó, el público estalló en aplausos. Julia, con lágrimas en los ojos, inclinó la cabeza en agradecimiento. Sabía que esa noche no solo estaba cantando para ellos, sino también para Antonio, Carlos, su madre y todos aquellos que la habían ayudado a llegar hasta allí. De regreso en Cartagena, Julia fue recibida como una heroína local. Las personas del vecindario se acercaban a felicitarla y los clientes de la estrella no dejaban de hablar de su actuación en Medellín. Sin embargo, para Julia, lo más importante era ver a su madre sonreír desde su cama en el hospital, orgullosa de lo que su hija había logrado. «Sabía que llegarías lejos, Julia», dijo su madre con voz suave, «pero lo que más me hace feliz es que nunca olvidaste quién eres». Julia tomó la mano de su madre, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca lo haré, mamá. Prometo que siempre recordaré de dónde vengo». Unos días después, mientras estaba en la estrella, Carlos llamó a todos los empleados al salón principal. Con Antonio a su lado, anunció algo que dejó a todos sorprendidos. «He decidido que es hora de que este lugar tenga un nuevo nombre», dijo, mirando a Julia con una pequeña sonrisa. «A partir de hoy, este restaurante se llamará La Estrella de Julia, porque ella no solo transformó este lugar, sino también nuestras vidas». Los aplausos llenaron el restaurante, y Julia, completamente sorprendida, no pudo contener las lágrimas. Miró a Carlos y Antonio, incapaz de expresar con palabras lo que sentía. «Gracias», murmuró finalmente, su voz temblorosa. «Esto significa más de lo que pueden imaginar». En los años que siguieron, Julia continuó creciendo como artista. Su voz la llevó a lugares que nunca había soñado, pero siempre regresaba a La Estrella de Julia, el lugar donde todo comenzó. Allí, rodeada de las personas que la apoyaron desde el principio, nunca dejó de ser la niña que llegó descalza, buscando una oportunidad. Y así, cada canción que cantaba llevaba consigo una parte de su historia, una historia de lucha, esperanza y amor que inspiró a todos los que la conocieron. Porque Julia no solo encontró su voz, encontró un lugar en el mundo, un lugar donde siempre sería bienvenida, donde siempre sería amada. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saber desde qué país estás viendo este vídeo y cómo te llamas. Dale like, compártelo con alguien que necesite un poco de inspiración y recuerda, los sueños pueden comenzar en los lugares más inesperados. Gracias por estar aquí.